Bienvenida, Leslie, muy buenas tardes. ¿De qué platicamos hoy? Hola, Caro, muy buenas tardes. Pues vamos a seguir platicando, quizá no directamente del tema de la reforma judicial, sino lo que está pasando a la par de la reforma judicial. Mientras las autoridades están discutiendo si la reforma sigue o no, a pesar de que ya está publicada y ya algunas personas se han pues presentado para poder competir, lo cierto es que siguen pasando hechos que aquejan y que lastiman a la sociedad para el acceso a la justicia. El día de hoy te vengo a platicar de uno en particular. Hace un par de días se viralizó en redes sociales el video de un chico que señaló que cerca del Congreso de la Unión su cuñada fue agredida sexualmente. A pesar de que había policías, porque estamos hablando de que es el cuadrante del Congreso de la Unión, pues ningún policía la pudo auxiliar en el momento en que ella señaló que había vivido esta agresión. Y pues afortunadamente lo que vivimos el día de hoy en el metro. Estos dos ejemplos me permiten pues platicarte que desafortunadamente mientras está todo este dilema de la reforma, lo que sucede hoy en día en las agencias del Ministerio Público y en las policías sigue siendo bastante triste en tema de cómo acceder a la justicia. En el caso de esta chica, es lamentable que el mismo chico del video señaló que la policía no le quiso brindar auxilio cuando tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la ley local indican que en el momento en que una mujer es víctima de un delito y que se lo comunica a la policía, tiene la obligación no solamente de prestarle los primeros auxilios jurídicos, sino también trasladarla directamente a la agencia del Ministerio Público para poder denunciar el delito. Esto sin importar el cuadrante, ni el grupo, ni el tipo de policía. Es su obligación legal. Esto para evitar que la víctima tenga miedo de ir a denunciar y además de esto perder tiempo si es que se tiene que levantar alguna clase de prueba o evidencia en el lugar de los hechos. Cuando esto ocurre en lugares públicos como en la calle o en este caso el metro, tanto las autoridades del metro como de C4 o C2 tienen la obligación de inmediatamente dar seguimiento en cámaras. Esto a petición de la misma policía que está teniendo las víctimas para poder no solamente ver lo que ocurrió, sino prestar esas grabaciones en la investigación que se tenga que iniciar con un ministerio público. En estos dos casos que te relato, pues hasta el momento la participación de la policía o de la fiscalía sigue estando bastante limitada en términos de realmente brindar primeros auxilios, traslado, atención, contención y asesoría a las víctimas. Entonces, si bien es cierto, estamos en la antesala de una de las elecciones más caras y más grandes elecciones del país, lo cierto es que hoy en día si vivimos un tema delictivo, ya sea una agresión sexual o una tentativa de homicidio, como lo pudimos presenciar el día de hoy en el metro, las autoridades siguen actuando de manera limitada, es decir, en términos de brindar auxilio, dar seguimiento, de dar esta contención a las víctimas y lo más importante, de brindarles un verdadero acceso a la justicia. Así que yo quiero invitar a todo tu auditorio, Carlos, que si tienen la necesidad de denunciar un delito, tienen alguna duda de cómo hacerlo, no olviden visitar denuncia.org, que es la plataforma que tenemos desde Impunidad Cero, en la que además de contar con información de cómo denunciar cierto tipo de delitos, contamos con materiales que les pueden brindar asesoría de cómo poder acercarse a la autoridad, qué pueden exigirle a una policía cuando son víctimas del delito y lo principal, cuáles son sus derechos para que tanto un ministerio público como una policía no les nieguen el acceso a la justicia, que en muchas ocasiones es el primer filtro de revictimización para que ni siquiera puedan denunciar un delito. Y si una vez que ya lograron denunciar un delito, ¿a qué tienen derecho? ¿Qué es la reparación del daño? ¿Qué son las medidas de protección? Y principalmente, ¿qué autoridades son las que participan, más allá de los jueces, en la investigación por un hecho delictivo? ¿Qué tal? Interesante. Hiciste que me acordara del caso Melanie Barragán, que sigue abierto, que ocurrió en Tampico. Su agresor, Cristian de Jesús Rojas Martínez, sigue prófugo. La golpeó, intervino la amiga. Había policías y le pidieron a los policías que lo detuvieran y los policías no lo detuvieron. ¿Por qué? Así es. Pues porque decían que no tenían manera de detenerlo. Esto nos indica simplemente, Leslie, que todos estos protocolos de los que nos has hablado y que se supone que son obligación de cumplir de los elementos de las policías de todo el país, pues aparentemente o no todos saben los protocolos o no todos están dispuestos a cumplirlos. Muchas gracias, mi querida Leslie. Nos vemos el próximo martes. Siempre interesante. Gracias, hasta luego.